El despido debe ser la última medida en la que piensa la empresa. El empresario no contrata a los trabajadores pensando en que los va a despedir. ¿Hay alguna otra herramienta que tenga para preparar el despido? En una empresa tiene un costo que el empleador debe analizar ex ante. Antes de despedirlo. Exacto, Eso, ¿a ¿ya? qué te refieres con eso, análisis jurídico? El despido tiene una serie de reglas y de formalidades que se deben cumplir. La carta de despido debe cumplir con un sinfín de requisitos legales, que no es lo mismo un caso en donde la contingencia económica es 1 millón a otro en donde la contingencia económica son 30, 50 millones. Estos casos de mayor cuantía, ¿no? Finiquitos más grandes. ¿Existe una posibilidad o sería mejor encauzarlo por una vía de negociación directamente? No, no es algo personal, ¿ya? Aunque se haya cometido la peor conducta del mundo, sigue siendo algo laboral que se puede arreglar con una negociación. Ya, Paul, te quería preguntar, como abogado hace más de 10 años, te quería consultar sobre el despido, los efectos del despido. eh, ¿Por qué es importante tener una buena estrategia al momento del despido de parte de quien lo sufre o de parte de quien lo impone? Mira, primero que todo, desde la parte del empleador, eh, debemos entender como regla máxima que el despido debe ser la última medida en la que piensa la empresa, Claro. ¿ok? El empleador, el empresario no contrata a los trabajadores pensando en que los va a despedir. No, por supuesto. Y teniendo eso presente, tú cuando decides despedir a alguien, tienes que analizarlo de manera objetiva, reposadamente, no desde el enojo, No es caliente. no en caliente, Mm. ¿ya? Y eso eh, permite al empleador tomar una decisión inteligente y al mismo tiempo, para que se efectúe de una manera correcta, por cierto que la estrategia a la hora de efectuar un despido es clave, es determinante para poder, en el fondo, mitigar los costos y los riesgos que genera el despido. ¿A qué te refieres con esto de como preparar el despido? ¿Hay alguna, entiendo de lo que me estás comentando, de que el despido es la última herramienta que tiene el empleador? ¿Hay alguna otra herramienta que tenga para, como tú muy bien me decías, preparar el despido? Totalmente. O sea, primero, ante cualquier situación que el empleador considere, por ejemplo, como una conducta que no corresponde, un incumplimiento, primero el empleador debería conversar con el trabajador, Un ¿ya? canal de De comunicación. diálogo, en base a la buena fe, oye, pasó esto, por favor, tratemos de que no ocurra. Si estás Claro, llegando atrasado, oye, tu horario, respetémoslo. Si el trabajador no entiende, perfecto, una amonestación por escrito, cumpliendo las formalidades. perfecto. Y ya si el trabajador todavía No, no pone de su parte claro. y sigue jodiendo la pita y incumpliendo y generándole un perjuicio a la empresa, claro, ahí es donde ya el empleador debe analizar el caso, ver la posibilidad de un despido, pero con estrategia, con una estrategia importante que analice dos dimensiones, ¿ya? Lo económico, la contingencia económica, y Perfecto. lo jurídico, ¿ya? La contingencia jurídica. ¿A qué te refieres como con la contingencia económica puntualmente? Como ¿No? exactamente. Básicamente, analizar, calcular, determinar las indemnizaciones del trabajador, años de servicio, Ah, si ya. tuvieron esa previo, vacaciones, eh, prestaciones pendientes. Porque eso todo va en el finiquito. Depende de la causal, pero hay que tenerlo en el radar, ¿ya? Ya. Tener el cálculo del costo del despido de ese trabajador según su remuneración y años de trabajo, y al mismo tiempo también calcular eh, un costo que muchas veces está oculto, Ujú. que es el costo de el reemplazo de la capacidad productiva del trabajador, ¿ya? Eso también es significativo, también es cuantificable y el empleador lo debe determinar antes de llegar al despido. Eh, Porque también, o sea,
el reemplazo de un trabajador toma tiempo de que se adapte, el equipo de trabajo también sufre las consecuencias del despido de un compañero. Todo eso puede generar menor productividad en una empresa, tiene un costo que el empleador debe analizar ex ante. Antes de despedirlo. Exacto. Y a eso responde la visión de estrategia en el despido, como esto intangible que va más allá de, en definitiva, lo monetario inmediato. Por eso hay que tenerlo en el radar, el análisis económico del despido, con estas dos puntos, indemnizaciones legales y costos de reemplazo, y luego ya viene el análisis jurídico. Eso, ¿a ¿Ya? qué te refieres con eso, análisis jurídico? Mira, esta ya es, ojalá la pega que debería ser el asesor del empleador, eh, ya que en nuestro país el despido tiene una serie de reglas y de formalidades que se deben cumplir. ¿Ya? Perfecto. No es llegar y despedir a un trabajador porque sí, en nuestro país no existe el despido libre, debe fundarse en una causal de derecho, eh, la carta de despido debe cumplir con un sinfín de requisitos legales, la forma de comunicación del despido también está sujeta a una serie de formalidades, la comunicación, luego la extensión del finiquito, el plazo del despido, del finiquito. Hay una serie de reglas que son técnicas y que evidentemente deben ser analizadas por el asesor en conjunto con el empleador y de esa manera llegar a la mejor decisión posible que cubra los intereses, en este caso, del empleador. O sea, en ese sentido ya están estas reglas que están establecidas por ley, hay causales legales del despido, pero ¿existiría alguna contingencia si es que no se cumple con esto? ¿Qué tan importante es cumplir con los requisitos legales del despido por parte del empleado? ¿No? Es determinante. O sea, si el empleador se equivoca en uno de esos pasos, se le cae el despido y por una cuestión. Y eso que todavía no ha partido el juicio. Exacto, ahí pueden existir multas, fiscalizaciones por parte de la Inspección del Trabajo. Si hay un juicio, no va a tener cómo acreditar el despido porque tiene defectos insubsanables. Por lo tanto, ahí el empleador no se puede equivocar porque esos errores en el análisis, en la estrategia, en la ejecución del despido, le van a costar carísimo. Por eso que es importante que ahí no improvise y que se asesore debidamente por un profesional que lo cubra en estos análisis económicos y jurídicos que requiere un despido. Entonces, claro, el juicio no parte meramente cuando al empleador lo demandan, sino que parte mucho antes cuando se ejerce el despido. Exacto, cuando uno planifica el despido, uno debe ponerse en la situación de un eventual juicio. Ya, en la peor circunstancia Hay que posible. ponerse en el peor escenario y desde ahí trabajar la estrategia del despido. Y por eso que es importante hacer el análisis económico, ya la contingencia económica, porque no es lo mismo un caso en donde la contingencia económica es 1 millón a otro en donde la contingencia económica son 30, 50 millones. Estos casos de mayor cuantía, ¿no? Finiquitos más grandes. ¿Existe una posibilidad o sería mejor encauzarlo por una vía de negociación directamente con el trabajador? Mira, yo siento que la ventaja de los conflictos laborales es que de alguna u otra manera son conflictos simples, en el sentido de que lo único que está en juego es lo económico. Claro. ¿Ya? Números más, números menos. ¿Ya? Es distinto, por ejemplo, de lo que ocurre en el derecho penal, ¿ya? Penas privativas de libertad, Claro, hay delitos. derecho de familia, conflictos familiares, tuición, cuidado personal, visita. Ahí hay otro elemento. En la relación laboral, cuando hay un conflicto, es dinero, se puede resolver negociando, conversando. Entonces, yo siento que en cada conflicto laboral, siempre, por muy grave que lo pueda haber el empleador o el trabajador, siempre va a haber un buen espacio para generar un canal previo de diálogo y agotar esa instancia de búsqueda colaborativa y de negociación. Y, oye, pero ya, pero cuando ya la relación laboral se acabó, o sea, si ocurre el despido, el trabajador está enojado y demanda a la empresa, ¿existe una posibilidad, de nuevo, de tratar de acabar con esta contingencia? Mira, lo que yo creo es que el empleador siempre, antes del despido, cuando la contingencia económica es muy alta, debería conversar con el trabajador. Si no hay un acuerdo, ok, tiene que tomar las medidas del caso, que puede ser el despido,
en el entendido y pensando de que se va a generar un conflicto judicial, lo van a demandar. Claro. ¿Ya? Y en ese juicio también probablemente va a terminar pagando, ¿ya? En el sentido de que va a tener que conciliar o va a estar expuesto a una sentencia, dependiendo de las características del caso y de qué tan bien preparado fue. Pero ahí, en el fondo, lo que quiero decir es que el despido primero debe estar muy bien ejecutado, debe estar Perfecto. realizado de manera perfecta. En segundo lugar, eso te va a permitir poder generar un espacio para una eventual conciliación en mejores términos, Claro. te va a dar una capacidad de negociación más fuerte que si hace las cosas mal, mejora tu posición. Y en tercer lugar, si es que el caso no se concilia, vas a estar mejor preparado para un juicio, vas a poder enfrentarlo correctamente y, por cierto, que vas a tener posibilidades de poder tener un caso, una sentencia favorable. Obviamente depende de cómo se ejecute ese juicio, pero las posibilidades van a estar. Y todo eso depende de cómo tú ejecutaste este despido en el minuto uno. Oye, pero claro, no todos los despidos son iguales. Hay mucho caso a caso. Eh, a, a veces al empleador le conviene mejor llegar a un acuerdo, es decir, se cumplirá o será cierto el viejo adagio que dice es mejor un buen acuerdo que un mal acuerdo que un buen juicio. Totalmente, Maxi, totalmente. Eh, yo ahí no me pierdo, no me pierdo. O sea, eh, cualquier cliente, cualquier colega, contraparte, quien sea, me puede cobrar la palabra de que siempre hay que agotar la instancia de negociación, de buscar un acuerdo. ¿Ya? Eso va a ser lo más conveniente y lo más económico para el empleador o para el trabajador. Los costos de un juicio son altísimos para ambas partes. Claro. ¿Ya? Para el empleador va a tener que pagar probablemente indemnizaciones, los costos de asesoría, la hora hombre de su equipo, que está preocupado de otro asunto y no de producir, la preocupación, el estrés que significa un juicio laboral, al trabajador también la incertidumbre de no tener sus indemnizaciones en el momento, de no tener claridad sobre la causal de despido, si el despido fue correcto o no, injustificado. Los tiempos de los juicios laborales hoy en día se han extendido de una manera brutal, Mm. eh, por lo cual la incertidumbre y el factor tiempo generan que para el trabajador no sea negocio el enfrentar un juicio eh, en este momento y siempre sea lo más inteligente, razonado y lo, lo más favorable para el trabajador y también para el empleador. Primero que todo, sentarse como estamos acá y poder conversar las cosas. Si estamos conversando de números, de indemnizaciones, no es algo personal, ¿ya? Aunque se haya cometido la peor conducta del mundo, sigue siendo algo laboral que se puede arreglar con una negociación.